Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes, de su programa favorito, Agenda Económica, compartiendo con nuestro invitado especial, Ernesto Selman, y con don Luis Núñez. En el segmento anterior, aunque nos quedamos en Eslovaquia, pero vamos a recoger Eslovaquia en un momentito, no hay problema, para que tú la recojas dentro de la temática. Tú hablabas del tema de los incentivos y favorecías el tema de los incentivos. El tema, sí, en una, entre comillas, vamos a llamar. En las 6 cartas de intenciones... No quiero hablar de incentivos de exenciones de impuestos. Sí. Estoy refiriéndome a que... Sí. Ahora yo voy con ese tema. Okay, o sea, ahora traigo ese tema también a la mesa. Para pero no era ese que me refería. Exacto. Perdón. Entonces, ya trayendo el tema de las exenciones, durante el último año, bueno, en las 6 cartas de intención, y en esta también siempre se ha mencionado el tema de ir reduciendo los incentivos fiscales. Hay una disparidad, Hacienda habla de unos 112.000 millones en incentivos, pero ahí hay un maco más o menos de unos 70.000 millones que vienen a través de ITEVI, que no realmente es un incentivo a los sectores. Vemos países que incentivan más a nivel fiscal a sectores como el caso del turismo. Hemos tenido experiencias desagradables en República Dominicana con el uso de los incentivos, con la reimpresión de utilidades, pero ¿cuál sería tu visión dentro de esta reforma integral con el tema de los incentivos? Porque si bien es cierto que un incentivo creó una estructura, por ejemplo en el sector turístico, los que están hoy no tendrían los nuevos entrantes hoy no competirían con los que están ya, que han recibido una serie de incentivos fiscales. Entonces, ¿cuál sería la orientación de ustedes con el tema de los incentivos? Sí. Bueno, antes que eso, quisiéramos pero utilizar otro término. Hablaba de una tasa fija en Eslovaquia. Podemos hablar de eso. Vamos primero con lo de nosotros, que es lo más importante tal vez. Después tendremos mucho tiempo para discutir sobre qué otras cosas podemos ver. Sí. Nosotros quisiéramos utilizar el término de exenciones fiscales. Porque, claro, se habla de incentivos porque el origen de estas exenciones fiscales vienen por debilidades y ciertas fallas estructurales que ha tenido la República Dominicana, porque los costos transaccionales, los costos de hacer negocio en la República Dominicana son altos, son muy altos. Entonces, en cierta forma, lo que se ha buscado con estas exenciones es incentivar ciertos sectores y, digamos, aminorar ese impacto de esos costos de hacer negocio en la República Dominicana a través de esas exenciones. Entonces nosotros vemos que esta reforma fiscal integral debe revisar todas las exenciones, pero obviamente nosotros no vemos solo la eliminación de las exenciones, sino sí, podemos eliminar exenciones, pero vamos a hacer el sistema impositivo más simple, más sencillo y con tasas más bajas, de forma tal que podamos ir, equilibrando la carga entre los diferentes sectores, porque el problema de las exenciones fiscales principalmente es que incentivan la inversión de capital en ciertos sectores sobre otros y muchas veces lo incentivan artificialmente. Entonces, no sabemos realmente si es que esos sectores tienen ventaja comparativa en términos internacionales, capacidad de competir, en pocas palabras, o si es que están utilizando estos mecanismos simplemente para obtener ganancias empresariales con estos incentivos, estas exenciones fiscales realmente. Es decir, que podrían estar incentivando o llevando recursos a sectores que tal vez tienen algún incentivo artificial que no tenemos ventaja comparativa. Lo que nosotros queremos es que se desarrollen en la República Dominicana industrias, empresas en sectores donde la República Dominicana pueda tener ventaja comparativa. Eso tal vez ni nosotros los economistas podemos decir de antemano. Simplemente los emprendedores y las ganancias y las pérdidas le van indicando por dónde ir. Pero entonces si usted tiene ganancias empresariales en algún sector donde hay una exención fiscal que es artificial con respecto a otro sector, ya usted no sabe si realmente eso tiene ventaja comparativa, ¿no? Entonces, esa mala asignación de recursos que puede traer esas exenciones fiscales es lo que nosotros entendemos que debe eliminarse, pero si vamos a eliminar esas exenciones fiscales, tenemos que tener claro de que hay que hacer el sistema impositivo más sencillo y con tipos de tasas impositivas más bajas. Entonces, creemos que por ahí es que va la solución al tema de las exenciones fiscales. Ya está claro que en marzo vamos a ver una plataforma de una base amplia, de unas tasas también mucho más. Bases amplias. Tasas bajas. Quería referirme a los principios con los cuales nosotros estamos guiando nuestro trabajo.
primero, un sistema impositivo sencillo, simple, donde usted no tenga que estar contratando un contable y después otro para que le diga que el otro le dijo que estaba bien o mal, sino simple, donde todo el mundo pueda entender lo que está pagando y el mismo, esto disminuye los costos para las empresas y los individuos, pero también para el mismo recaudador. Las oficinas que recaudan un sistema más sencillo, es más fácil recaudar, cuesta menos plata. Otro principio que nosotros, es el principio que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro proyecto, es el principio de la estabilidad. Y es lo que hablábamos, un sistema impositivo debe ser estable año tras año, incluso generación tras generación. Estos cambios constantes al sistema impositivo hacen el sistema más complejo, pero además le da menos previsión a la gente económica, a los emprendedores para proyectar sus inversiones y sus negocios hacia el futuro, y eso desincentiva la inversión, que es lo que más necesita República Dominicana para crecer y crear nuevas riquezas. Obviamente el tema de la neutralidad, donde ningún sector, la exención, ningún sector esté beneficiándose sobre otro sector, o que se esté incentivando una actividad económica sobre otra a través de exenciones fiscales, y en todo caso el sistema, el tema de la progresividad del sistema debería verse del punto de vista del sistema como un todo, porque si usted recauda y enfoca realmente bien el gasto social, usted puede tener un sistema como un todo progresivo, y no necesariamente solamente ver la regresividad o progresividad desde el lado del ingresos, sino del sistema fiscal como un todo, tomando en cuenta la parte del gasto. Pero hay sectores, por ejemplo, el caso del sector industrial, que es un sector abatido en la República Dominicana por las importaciones. Si no, es muy sencillo irse a un supermercado y chequear las góndolas, de cada 10 productos, 8 son importados. Hay sectores que van a requerir de medidas bien creativas. Iba a terminar con esto, después de los principios lo avanzo, y es decir que la reforma fiscal integral no es necesaria, pero no suficiente. Y aquí entonces tenemos que pensar en reformas estructurales en sectores de la economía para reducir esos costos transaccionales que están asumiendo las empresas radicadas en la República Dominicana. O sea, que Número uno, yo diría, ¿verdad?, que tiene un impacto fiscal inclusive el sector eléctrico. Claro. Nosotros tenemos un sistema eléctrico muy costoso desde el punto de vista de los impuestos que estamos pagando, pero además estamos asumiendo un costo adicional de autogeneración, por ejemplo. Entonces, el costo que implica a las industrias y a todos los sectores y todas las empresas radicadas en la República Dominicana es muy importante. Entonces, eso es una reforma estructural que debemos estar pensando desde ya, que debe ir de la mano, y otras reformas, como le dicen los economistas, microeconómicas, reformas sectoriales, que deben acompañar a la reforma fiscal integral, porque ella es necesaria pero no suficiente. Porque, de nuevo, otro tema es no solamente corregir esto que estamos hablando desde el punto de vista fiscal, sino reducir los costos transaccionales en la economía dominicana para que las empresas puedan ser competitivas. Okay. Por hoy hemos terminado, Ernesto, pero hay un tema que se nos quedó pendiente y yo creo que ya a principios del próximo año me gustaría que volviéramos sobre él, que es el tema del desempeño presupuestario del año 2012. Lo tocamos parcialmente. Vamos a subir esta semana un estudio sobre el presupuesto 2012 en la página de CRES y me gustaría que lo vieran y lo podemos discutir cuando quieran. Sí, porque estos temas son claves. Yo creo que el gran problema que tiene la economía dominicana se genera en la cuestión fiscal. Si no resolvemos el tema fiscal y pensamos a largo plazo con esto, yo creo que vamos a tener muchas dificultades en el futuro, mucho mayores y más difíciles de manejar de lo que tenemos ahora, como por ejemplo el tema del endeudamiento, de la deuda soberana. Es un tema que cada día, a medida que tú vas acumulando déficit, también vas acumulando endeudamiento. Y va a llegar un punto en que la mayor parte de tus ingresos tú lo vas a tener que dedicar al pago de la deuda externa. Entonces, ¿cómo tú vas al servicio de la deuda externa? Entonces, ¿cómo tú vas a resolver todos los otros problemas sociales y todo lo que son los compromisos del gobierno con la población? Ese es un tema preocupante, ¿no? Te agradecemos. Otro programa para Te agradecemos, Ernesto, que nos hayas acompañado en el día de hoy. La verdad es que hemos tenido un programa bien interesante.
y creo, por eso te digo que es importante que sigamos hablando de estos temas en el futuro. ¿Crees? Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo, Dios mediante.